El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista a primera hora. Analizamos los hechos de los protagonistas. 7 de la mañana con 41 minutos. Seguimos analizando lo que nos ha dejado las jornadas de protestas en octubre en nuestro país, lo que está sucediendo en el contexto regional a propósito de lo ocurrido este fin de semana en Bolivia y también pues lo que sucede en Chile y en otros países de la región. Para eso hemos invitado al coronel Patricio Acosta, amigo de esta casa, ha sido oyente también de los contertulios. Él es actualmente abogado, militar en servicio pasivo, fue secretario de la Administración y ministro de Bienestar Social durante el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez y también fue partícipe de aquella sonada del 21 de enero del año 2000. Coronel, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta aquí dando gracias a Dios muy bien y atento a la invitación para dialogar sobre temas del país. ¿Cuál es la reflexión que le dejó a usted el periodo de protestas que vivió nuestro país durante esos 11 días del mes de octubre? Bueno, en realidad algo muy penoso ya en el balance general, ¿no? Penoso para el país porque nadie ganó, todos perdimos, mucho más del país. Yo leí aquí en el diario La Hora, es un titular que dice, Ecuador, un país muy riesgoso para invertir. Y después de lo que pasó, mucho más todavía, porque lo que se dio en este octubre, las 2 primeras semanas, fue nunca antes visto. Y si comparamos con la gesta histórica, de la cual la historia me puso en el camino el 21 de enero del 2000, pues es algo totalmente diferente, donde precisamente faltó un poco de patriotismo de la gente, para desprenderse, sea yo, de sus cargos, prebendas, puestos, qué sé yo, y parar las cosas. Porque cuando hay un movimiento de masas, estas son incontenibles cuando no son paradas a tiempo, como repito, con desprendimiento. El 21 de enero ustedes recordarán que un grupo de militares decidimos apoyar al pueblo en su justa necesidad, y eso lo hice yo en plena convicción de conciencia. Yo sabía que si fallábamos, obviamente, lo que me esperaba era la cárcel, sino tal vez la muerte, ¿no? Porque era un tema político de trascendencia. Pero lo que hicimos, vean ustedes que salió bien, porque al otro día se pararon las cosas. Y no hubo muertos, ¿no? Absolutamente. Y se evitó porque a través de estos movimientos de masa son muy vulnerables para infiltrados, ¿no es cierto?, de todo tipo, delincuentes, subversivos, y eso lamentablemente se dio en estos días. ¿Qué le pareció a usted la actuación de los ministros de Defensa Osvaldo Jarrín, de la ministra de Gobierno María Paula Romo y el accionar de la fuerza pública durante las protestas de octubre, coronel? Mire, yo siempre miré al tema constitucional. El artículo 158 referente a Fuerzas Armadas dice muy claramente que Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones protectoras de derechos, garantías y libertades ciudadanas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo como ciudadano siento que mis derechos no están siendo garantizados, por el contrario, vulnerados, yo tengo la posibilidad constitucional de ir a estas dos instituciones a pedir precisamente la protección de mis derechos. Vean ustedes. Y también en el 59, ¿qué dice? 159, ¿qué dice? Que los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes. Desde luego, ¿obedientes a qué? A la Constitución, a la norma, a la ley y a las órdenes que no infrinjan los derechos humanos, porque hoy prevalecen los derechos humanos, ¿verdad? ¿Y cómo es que tanto que no somos deliberantes? Usted puede deliberar ante una orden mal dada, por supuesto, usted no puede decir, le ordeno, vayan y tiren a matar, pero, no es así. Pero a ver, las Fuerzas Armadas es una institución vertical, usted lo sabe. Es netamente vertical. Seguro. O sea, ¿cómo es que son deliberantes y no obedientes? Explíqueme eso. ¿Cómo que no? Hoy también podemos sufragar, ¿no verdad? Estamos deliberando. Vea usted no puede oponerse cuando hay actos de guerra o predisposición para ella. Es muy diferente. Usted no puede llegarse porque nos preparan para eso. Ahora que ha mencionado esa palabra, coronel, usted dice actos de guerra. El ministro de Defensa dijo, estamos en guerra, dijo. Había guerra cuando lo que estábamos enfrentando era una manifestación ciudadana, una movilización de sectores sociales, como la que ustedes promovieron en el 2000. Yo discrepo realmente porque no eres el móvil. El tema fue por un producto del decreto del alza de combustibles. Es decir, es un tema económico que se volvió social y que obviamente
trajo de cola toda la desatención del problema social. Fueron desatinadas las declaraciones social. Y yo creería, ¿no? Yo creería, porque son cargos donde uno hay que tener mucho cuidado con lo que dice, sin duda, porque puede exacerbar los ánimos. Los ánimos mucho más a estos movimientos que ya no son de ahora, no son nuevos, son muy, muy antiguos, ¿no? Pero eso precisamente nosotros estudiamos y la preocupación nuestra es la siguiente. Estos temas de subversión que ya se dieron, porque hay mucha gente que piensa que esto ya ha pasado. Yo escuchaba aquí que hay una tensa calma, así es. El peor ¿Usted error, coincide que hay una tensa calma? Así es. El peor error sería pensar de que esto ya pasó. No es así. Resulta que las 2 primeras semanas de octubre ya se dio, pues, a viva voz, a decir, miren, aquí estamos y esto hacemos y somos capaces de hacer mucho más. Reventaron por ahí, ¿no es cierto?, mucho más del incendio de la Contraloría, nunca antes visto, ¿no verdad? ¿Por qué? Reventaron tanques de gas. ¿Para qué es eso? Es para atemorizar a la gente. Y si ustedes vieron la forma de actuación de esos grupos, para mí insurgentes, pues ya se ponen vis a vis con la fuerza pública. Eso de mandar los cohetes directo a los cuerpos de los policías, ¿qué es eso? Ustedes vieron 2 policías creo que incendiados. O sea, son actos también inhumanos, pero que dicen y recuerdan claramente cómo acciona la guerrilla o los grupos subversivos. Entonces, ellos tienen 3 fases claramente definidas que les voy a indicar. La primera es inducción e infiltración. ¿En dónde? En las sociedades donde no tienen el mayor conocimiento de lo que está pasando por desventura, ¿no? Y salieron a través, ¿no es cierto?, justamente de grupos sociales. Luego viene el tema de aprovisionamiento de medios y abastecimiento, ¿no? Recuerden ustedes del ABC, ¿qué es lo que hacía? Secuestros para recuperar los rescates, asalto a instituciones bancarias y asalto a cuarteles o donde hay bodegas de munición y armamento. Pero eso no hemos visto todavía. Fue con la policía. Bueno, aquí se intentó ingresar a la Balbina. Acuérdense, ahí hay 2 unidades. Hay el grupo aéreo del ejército y hay el batallón de ingenieros Cotopaxi, que pertenece al cuerpo de ingenieros. Acuérdense que ahí una ocasión explotó el polvorín también, ¿recuerdan? Ok, entonces, ¿cuál es la intención de eso? Sin duda, apropiarse de armamento. ¿Para qué? Para la tercera fase final. ¿Cuál es la tercera fase final? Es la toma del poder por la fuerza. Como ocurrió en Bolivia. No, pero aquí ya es en confrontación, guerra civil interna, diríamos, ¿no? Ya con grupos armados, ¿no es cierto? Y yo les pongo a colación también que algo más preocupante. Recuerden ustedes que en el año 2016, después del terremoto de Manabí, llegó un barco chino con donaciones, con ayuda humanitaria. ¿Recuerdan ustedes? Y ahí llegaron misteriosamente 10.000 fusiles. ¿Sí recuerdan ustedes? Que eran para el ejército. Negado. No. Esa es la preocupación, pues negado, porque salió inmediatamente el comando conjunto a decir, nosotros nunca hemos pedido. Nunca. ¿Y cuál es el destino de fusiles de HK? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos. No se conoce cuál primero, ¿dónde están los fusiles? No, antes de eso, miren, el hecho de haber llegado fusiles, dijeron que por equivocación habían llegado acá. Eso es un tráfico ilícito de armas internacional que es penado, tanto nacional como internacionalmente. Yo pregunto, ¿y dónde está alguna investigación que se inició? Peor aún, esos fusiles no fueron repatriados al lugar donde supuestamente vinieron. A propósito de los episodios que usted señala cronológicamente, hay uno que me daba mucho la atención por una declaración que me parece a mí que todavía no ha sido tan difundida y muy tomada en cuenta, sobre todo por los organismos judiciales, a propósito de, por ejemplo, intervenciones del Contralor Celi la semana pasada junto a la fiscal Diana Salazar, que dijeron que tienen indicios, que hay elementos de convicción y de prueba que vinculan a determinado sector político con respecto a las movilizaciones de octubre y concretamente el incendio de la Contraloría. Salvador Quispe, un canal de televisión, les dijo que detrás del incendio de la Contraloría están militares infiltrados y policías infiltrados. Bueno, habrá que tomarle las declaraciones, ¿verdad? Para que diga y sustente cuáles fueron sus... pero nadie les ha llamado a declarar. Exacto, cuáles fueron sus motivaciones, ¿no? Yo pensaría totalmente lo contrario. ¿Usted no cree que estuvieron ahí militares infiltrados ni policías? Podría haber. No nadie puede decir no, que infiltrados puede haber de lado y lado. Podría haber, así es. O usted que tiene tanta experiencia en el ejército. Así es. ¿Se infiltran o no se infiltran las fuerzas del orden también en estos grupos civiles? ¿Hay o no hay este trabajo? Hay el escenario. Ok, en temas de servicio activo, el servicio de inteligencia tiene que obtener información y también se filtra, seguro, pero no para hacer esto, bajo ningún concepto, ¿no? Sino para obtener información, pero podemos estar seguros que se infiltran, pero no para hacer eso. ¿Podemos estar seguros de eso?
Vea, eso en el mundo se sabe sabido. Si usted quiere obtener información, ¿sí o no? Usted va hasta el estadio, va pues y obtiene información ahí. Sí, pero una cosa es infiltrarse para obtener información, otra infiltrarse para generar el caos. Estamos seguros que, de ser cierto, militares y policías infiltrados no se infiltraron para generar el caos. Yo creería que no. Usted es escéptico sobre eso. Lo que yo sí creería, y tal vez dando algún pábulo a lo que dicen ustedes, es que en la época de 10 años atrás ingresaron gente a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional, que hoy deberían tener el grado de cabos segundos mínimo. Son 10 años. Que ingresaron casi sin ningún requisito. ¿Con qué objeto? Posiblemente esto, ¿no? Pero que hay gente ya que entró en este año que tiene mucha afección al gobierno anterior, eso es indudable. Pero también queda la duda sobre cómo es posible que, y teniendo informes de inteligencia, que los publicó el portal web Plan B, no haya el gobierno y la fuerza pública reforzado las seguridades a un edificio como el de la Contraloría. Es decir, no incendian la Asamblea a pesar de que se la tomaron. No llegan al Palacio de Gobierno, de la Contraloría a la Fiscalía están a un paso, cruzando el Parque Elegido, pero solo queman la Contraloría, institución que no estuvo resguardada. A mí me quedan dudas. O sea, nunca debió haber pasado eso de principio, ¿no? Pero si usted analiza que Fuerzas Armadas fueron debilitadas intencionalmente, aquí se habló de lucha de clases, se provocó lucha de clases al interior de Fuerzas Armadas. ¿Intencionalmente para qué? Claro. ¿Debilitadas para qué? Exactamente. ¿Para qué intencionalmente ese debilitamiento? Para pasar lo que ha sucedido ya hace unos 3, 4 años. ¿Qué cosa? Algo penoso, la desobediencia, la indisciplina, la insubordinación. ¿Hay indisciplina en Fuerzas Armadas? Hoy se está recuperando. Pero ¿cómo se de traduce la indisciplina en Fuerzas Armadas? Mire, ya yo he conocido a viva voz que hay enfrentamientos o ha habido enfrentamientos entre tropa y oficiales. Es por la lucha de clases iniciada al interior de Fuerzas Armadas, para debilitarla. Súmenle ustedes a esa que bajaron el presupuesto. No se diga para inteligencia, para todo. Inteligencia fue pasada a otro ente que solamente tenía contacto con los gobernantes de turno y nada más. Es por eso entonces, yo cuando escucho que no ha servido inteligencia, hay que analizar las cosas que pasó con inteligencia de Fuerzas Armadas. Oiga, coronel, fue totalmente debilitada. 12 de septiembre de 2016, nota de diario El Comercio. Fuerzas Armadas analizan usar los AK-47 de China para entrenamientos. Los 10.000 fusiles AK-47 están en un reparto militar de Guayaquil bajo custodia. Ese armamento donado por China al Ecuador no ha sido utilizado desde su arribo al país el último 15 de agosto. El Comando Conjunto de Fuerzas Armadas creó una comisión técnica para analizar el mejor uso que pueden dar a esa dotación. O sea, entraron a Fuerzas Armadas. Están en bodegas de Fuerzas Armadas. Ustedes son periodistas investigativos, claro, ¿verdad? Ok, hay que averiguar cómo ingresaron y por qué. O sea, ¿quién pidió? Entonces no es nomás de decir ya vengan nomás los fusiles acá, ¿no? ¿No es cierto? Pero, no, señor. Pero se entiende que el Comando Conjunto sabe, pues. Bueno, eso hay que averiguar, precisamente por qué. Sí, pero el tema es que inicialmente usted planteó la duda de que no sabíamos dónde estaban esos fusiles. Ahora sabemos que los tienen los militares, las Fuerzas Armadas. Bueno, lo que no sabemos es en qué están siendo usados. Pero los tienen los militares. Ok, esa es noticia del 2016, ¿verdad? 2016. Del Comercio del 12 de septiembre del 2016. Confirmemos a ver dónde exactamente están esos fusiles. ¿No será que estuvieron en la Balbina tal vez? Podría ser, buen tema para seguir investigando, ¿no? Pero de inicio es un tráfico ilícito de armas, porque Fuerzas Armadas jamás pidió eso. Porque para pedir, obviamente obedece a un estudio y a recursos, a presupuesto. Pero no puede ser ilícito si tiene conocimiento del Comando Conjunto. Pues no, es que hay que averiguar bien cómo es que tiene conocimiento del ilícito, pues. Es cuando ya llegan acá. Claro, no tomen en cuenta que los fusiles no llegan a la Armada, llegan a la aduana. Pero había un convenio, ¿o no? No. Vienen como donación, como ayuda humanitaria en un barco chino. ¿Qué ayuda humanitaria es de esos fusiles? O sea, de principio a fin, pues no tiene ni pies ni cabeza eso. Eso es lo que hay que investigar, ¿no? Y voy a preocuparme de eso precisamente porque son temas muy latentes que nunca se ha visto en la historia del país, que llegan armamentos sin pedirlo. ¿Y para qué? A tal punto que hasta ahora con seguridad no se utilizan. Habrá que ver cuál es el destino final de estos armamentos, porque según la nota del Comercio están en un y hay que ir al origen, cuartel militar en Guayaquil. Y hay que ir al origen a ver quién pidió. Y si nadie pidió, como en efecto sucedió, pues es de un tráfico ilícito de armas. Coronel Patricio Acosta Jara, usted citaba
el episodio del año 2000, 21 de enero del año 2000, cuando Sí. ocurrió la sublevación de coroneles del ejército ecuatoriano, apoyados por los indígenas, sublevación que provocó el derrocamiento del entonces presidente Yamil Mahuad. En los episodios de octubre de este año, las Fuerzas Armadas respaldaron el orden constituido en el Ecuador y respaldaron al presidente Lenín Moreno. Ayer, las Fuerzas Armadas bolivianas le dan la espalda al presidente Evo Morales y le, entre comillas, sugieren la renuncia. Está claro que Morales se vio presionado a renunciar por parte de los militares. ¿Cuándo los militares se convierten en árbitros del poder constituido en los países? Mire, de principio es una fuerza armada, ¿verdad? Entonces tiene un poder más allá, un poco más allá de la disuasión para defender los intereses de cualquier nación, ¿verdad? Entonces el tema aquí es cómo volver más democráticos a fuerzas armadas. La única manera es la instrucción. Velasco Ibarra, recuerden ustedes que decía que los militares deberían llevar en la mochila la Constitución, ¿verdad? Yo me atrevería a aumentar un poquito, que los militares deberíamos dominar la Constitución, que es diferente, precisamente para ser constitucionalistas. Yo les acabo de referir el artículo 158 y 159. Usted con eso nomás puede defender su actuación. Mire usted. Pero es legítimo que los Sencillo. militares sean árbitros de las democracias de los países. No es es legítimo eso. No, no es legítimo, como no es legítimo que usted pueda tirar a matar al pueblo. ¿Bajo qué concepto? Con las armas que le dieron a usted para defender a su nación, la integridad nacional de su nación. No hay asidero, no hay... Mire, si hablamos de derechos humanos, peor todavía. ¿Qué le pasó a Pinochet? Y lo que está ocurriendo ahora en Chile, por ejemplo, ya que cita usted a Pinochet, coronel, la forma de actuar de los carabineros y de la fuerza pública en Chile, hay ya una veintena de muertos. Acá hay denuncias también de que se empezó a disparar al cuerpo, porque usted se refería de parte de los manifestantes, sí, el lanzamiento de estos cohetes y tal, pero aquí en Ecuador también tenemos civiles con pérdidas de sus ojos y con Sí, heridas sí. provocadas por lanzamiento de las bombas lacrimógenas directamente al cuerpo. Es decir, de lado y lado peleándonos y otros están tranquilos, ¿no? Claro. ¿Verdad? Los de arriba, eso es lo injustificable. Ajá. Pero vean ustedes que estas cosas requieren siempre, yo repito, de un desprendimiento. Si a mí me ponen de presidente de la República y a echar a dividir a la sociedad y echar a pelearse en la sociedad, pues conmigo no tomen en cuenta ese asunto. Y si no, tengo que identificar el momento exacto de retirarme. ¿Para qué? Para no infringir un daño a la República. Vean ustedes que lo último que pasó en octubre, ya muchas personas están hablando de que posiblemente venimos a un carrilero de la secesión. Vea usted la actitud de Guayaquil, de otras provincias. Entonces el tema es bien grave, es bastante grave. ¿Por qué? Porque se ha dado unas muestras de odio, ¿no es cierto?, entre ecuatorianos. ¿Por qué? En eso hay que estar estudiando, analizando mucho más la Asamblea Nacional, que no se le vio. Nadie le topa a la Asamblea Nacional. ¿Qué debía haber pasó? hecho el Congreso Nacional? Usted Bueno, también fue diputado, coronel. ¿Qué debía haber hecho la hacer su Asamblea? pronunciamiento como corresponde, porque es el primer poder en leyes. Pero los correístas pedían eso y por eso están procesados hoy, porque les consideran golpistas. Bueno, no tanto por eso, pero como institución la Asamblea tenía que haberse pronunciado. ¿Pero cómo? Es decir, ¿Qué debía haber hecho la Asamblea? el mantener el orden constitucional y llamar a la calma. Mire, estos escenarios son para líderes, exactamente, son para líderes, para no provocar, ¿no es cierto?, más daños al país y a La Asamblea debía reunirse. personas. Debía reunirse la Asamblea. Seguro. ¿Y qué debía resolver? Seguro, debería responder por qué no se reunió. Ya, Bueno, pero ¿para qué debía reunirse? ¿Qué debía resolver la Asamblea? para tratar la crisis interna e institucional del país. Seguro. O sea, ellos tienen su responsabilidad primaria, diría yo. Primaria. Entonces, ¿por qué no hubo un diputado que renuncie, por ejemplo, y dé ejemplo al resto? ¿Sabe que la bancada de la Revolución Ciudadana estuvo pensando en esa posibilidad? Al final, no sé por qué no lo hicieron. Algún momento, cuando alguno de ellos venga acá, le preguntaremos. Pero yo tengo conocimiento, estoy en capacidad de informar. Como dicen, Hubiese sido un buen los ejemplo. colegas. Sí. La bancada de la Revolución Está bien. Ciudadana manejaba esa opción, la de renunciar. Hubiese sido un buen ejemplo. Pero esos eran conscientes de que el resto del Parlamento no iba por esa vía. Por eso ellos estaban pidiendo que se convoque la Pero Asamblea. entonces, si usted no renuncia, sea responsable de sus actos, ¿no verdad? Entonces hoy estamos criticando la inactitud de la Asamblea, ¿no verdad? Y esto, vea que yo lo he traído también estudiando un poco, ¿no? A nosotros nos tocó desprendernos a los pocos militares que perdimos, que fuimos los únicos el 21 de enero. Pero nos tocó desprendernos. ¿De qué?
de nuestra posibilidad de seguir ascendiendo, de nuestra libertad porque fuimos encarcelados, la tranquilidad familiar, es decir, dimos todo a cambio de nada. ¿Quién hace eso propiamente? Deberíamos hacer todos. Yo digo, a ver, hemos perdido 15 días en octubre. ¿Dónde ha salido un trabajador o alguien? Vamos a trabajar por el Estado, por decir 2, 3 días. O sea, nos falta la solidaridad, nos falta recuperar valores, principios. Eso es lo preocupante para mí. La juventud hoy está siendo llevada por otros intereses y que también la juventud se une donde ve y va. Por eso, precisamente por eso los movimientos de masa son muy peligrosos. Coronel, para cerrar esta entrevista, ¿usted cree que la lógica o las lógicas de la inteligencia aquí en el Ecuador han cambiado positivo o negativamente de hacerlo? ¿Cómo ve usted el rol de la inteligencia, de lo que antes se denominaba SENAIN y hoy tiene otro nombre? Pero le hago esta pregunta, el CIES, sí, el CIES. Le hago esta pregunta porque hay algunos igualmente militares en servicio pasivo que plantean una reformulación total del concepto de inteligencia. ¿Cómo le ve usted? Mira, para esto hay que recordar a Sun Tzu. Sun Tzu decía, conócete a ti y no conoces al enemigo, ganarás el 50% de las batallas. Pero conócete a ti y conoce al enemigo, ganarás el 100% de las batallas. ¿Qué quiere decir? Que usted debe mandar a obtener información. Vea, en el fútbol es lo mismo. Usted tiene que ir a grabar los partidos o coger la televisión y estudiar al enemigo para ver dónde está su debilidad. Entonces ahí se obtiene información, eso se procesa con especialistas y se obtiene la inteligencia. ¿Qué sirve para qué? Para que el jefe tome las mejores decisiones en la conducción de cualquier actividad. Eso es la inteligencia. Y muchas veces la inteligencia o la información, usted tiene que comprarla. Y eso cuesta mucho dinero. Y no es de la noche a la mañana, son periodos largos. Entonces, ese concepto hay que tener de inteligencia. Pero no ese concepto no lo más. tenemos aquí, ¿o sí? Seguro que lo hay, pero usted si no tiene recursos, ¿qué información puede O obtener? sea, el problema son los recursos. Sin duda. ¿Y la institucionalidad asociada a inteligencia? Obviamente hay que reformarla, ¿no? Totalmente, ya hemos visto lo que pasó, por eso referimos, mucha gente dice que no sirvió inteligencia, ¿no sirvió por qué? Pues no tenían los recursos, con nada. Entonces, ¿Usted ¿cómo coincide puede? en que no ha servido inteligencia, que no sirvió inteligencia, por ejemplo, en los hechos del 13 al 13 de Por octubre? la ¿No sirvió falta de inteligencia? recursos, claro, por la falta de recursos, sin duda. Todos sabemos cuál es la situación económica del país y que va a ser peor todavía el próximo año. Pero había un informe, Plan B lo publica. Ahí en el informe estaban, digamos, pormenorizados algunos detalles, información que daba cuenta del descontento social que había, de que eso podía convertirse en caldo de cultivo para una manifestación. Pero parecería que las autoridades o no leyeron o no llegó a sus despachos ese informe de inteligencia. O no leyeron, diría yo, ¿no? Y tomaron las previsiones a tiempo. Ustedes escucharon al comandante de la FAE, que indicó que estuvieron sin equipo, sin material AC. O sea, ¿cuándo 60 militares retenidos, pues secuestrados? No tenían material, pues. El material AC es del antimotines, hablemos de los gases. Vean ustedes. Y entonces, ¿cómo usted puede defender? Es como que en su caso usted compre ¿cómo es? Las cámaras de vigilancia vía internet y no haya pagado el internet. Entonces, ¿qué vigilancia va a tener? Oiga, muy buena analogía. Se desarmó el sistema de inteligencia del ejército cuando se conformó la SENAIN. Totalmente desarmada. Sí. Totalmente desarmada. Así es. Y con eso, asúmale usted que ya se quitaron los cursos en el exterior para especialidad, como que ya sabemos todo, ¿no? Cuando la técnica, la tecnología está en otros países de otros continentes. Correcto. Coronel, gracias por el Muy tiempo. amable, por la gentileza. A ustedes. Por habernos Siempre a la orden, acompañado. ¿ah? Al coronel Patricio Acosta Jara haciendo una valoración de lo que está pasando en el país y claro, los temas asociados a seguridad e inteligencia y también el rol de las Fuerzas Armadas. Gracias a nuestro invitado, 8:03, pausa en la primera hora.